Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer tema del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, profesor investigador en neurología de la Facultad de Medicina. El primer tema del curso Medicina basada en evidencias, nuevo paradigma, está pensado en tratar de convencer al alumno que estamos viviendo nuevos retos académicos y educacionales en medicina que nos van a llevar a modificar precisamente el método de aprendizaje dentro de nuestra profesión. El por qué trata de llevar una medicina basada en evidencias, una medicina más académica, básicamente porque la gran cantidad de información que tenemos en la actualidad los médicos, la gran cantidad de artículos científicos de alto nivel que se van produciendo, es básicamente inalcanzable para los médicos. Se estima que desde 1960 a la fecha, 2010-2011, se han producido más de 15 millones de artículos relacionados al área de la salud. Si sacamos cálculos sencillos, podemos determinar que para que el médico tenga una actualización completa, tendría que estar leyendo un artículo cada 84 segundos durante 24 horas al día, todos los días de su vida. De tal manera que esto resulta imposible y esto torna al aprendizaje médico en algo muy complicado. La medicina basada en evidencias trata de resolver este problema dando herramientas muy sencillas a los estudiantes para que puedan obtener la información útil que se pueda aplicar a su práctica clínica en beneficio del paciente. Hay una gran cantidad de buscadores actualmente donde podemos buscar la información. Los más comunes o los más utilizados es la base de datos de Cochrane, la Librería Nacional de Estados Unidos o el PubMed y una gran cantidad de sitios donde ustedes pueden buscar la información. La situación realmente es encontrar qué leer precisamente y que sea una literatura de alta calidad para no perder el tiempo revisando cosas que realmente no nos van a dejar o dar algún provecho en beneficio de los pacientes. La medicina científica nace desde principios de siglo, incluso toma conceptos básicos desde los griegos, el siglo IV o V antes de Cristo, con el inicio de la logística, de la lógica. El concepto básico de la medicina actual, que es la medicina inferencial o basada en inferencias estadísticas, lo tomamos básicamente del modus tollendo tollens, del latín, que significa modo que negando niega. La premisa es muy sencilla y básicamente lo que implica este método tan sencillo que nos ha revolucionado tanto a los estudios actuales que conocemos como estudios clínicos aleatorios, es básicamente que si yo tengo un evento A, este evento A me va a producir un evento B, de tal manera que si yo en mis estudios encuentro un evento B, este B se produjo por A, pero si no encuentro B, lo que implica es que no lo produjo A, de tal manera que tenemos dos grupos comparativos, donde un grupo me produce un efecto y el otro grupo me produce otro efecto. Esto se vino haciendo más científicamente hasta que llegamos al conocimiento de la medicina basada en evidencias, medicina inferencial y todo lo que conocemos actualmente como niveles de evidencia. La medicina tiene dos grandes vertientes, que es la medicina científica y por supuesto la medicina empírica. Lo más recomendable es hacer una medicina científica porque nos evita limitar errores, aunque estos parezcan o se hagan sin intención. En esta diapositiva lo que trata de mostrar son los dos tipos de medicina. Si ustedes imaginaran que el mundo se destruye y quedan tres mujeres, de mano izquierda un atleta, abajo Ana Guevara y a su mano derecha una chinita bonita, y ustedes dijeran cuál escogen, yo les aseguro que todos escogerían una chinita bonita. Esto es lo que hace la medicina empírica, y lo precisamente que hace la medicina empírica es tratar de seleccionar lo más fácil o lo más evidente, cuando muchas veces no es lo correcto. Si ustedes escogieron la chinita, les quisiera decir que acaban de escoger a un transvesti. Es lo que hace la medicina basada en evidencias. Nos permite discernir de manera muy práctica lo que es real y aplicable al paciente de lo que le puede hacer daño y no es real, que muchas veces es lo que hacemos en la práctica clínica. Un gran parteaguas en el nacimiento filosófico de la medicina moderna, sin duda, es el Oriente, en Persia, hacia el año 800 al año 1000 después de Cristo. Un gran médico, Avicena, se dedicó su vida, además de ver pacientes, a reunir toda la información que había de medicina en esa época
y logró hacer un libro muy importante que se llama El Canon, o El Canon de la Medicina, que fue una enciclopedia de la época muy voluminoso y muy importante. Reunió 14 volúmenes de medicina en términos variados, y ese libro se terminó en el año 2025. Este libro contiene lo que es la medicina islámica de la época, muchos escritos de Galeno, Surruta, Charaka, medicina por supuesto persa y china. Toda esta medicina la engloba en el libro y da muchos consejos muy útiles para la medicina moderna. Sin duda, en el canon, uno de los grandes volúmenes más interesantes son los dedicados a los fármacos o farmacopea, donde ya con inquietud de hacer medicina científica da varias recomendaciones que, si ustedes los pueden observar, serían básicamente el inicio de lo que son los controles con placebo o controles fantasmas en los estudios médicos para poder obtener el efecto de un fármaco. Avicena comentaba en sus libros que un fármaco tenía que tener cualidades no extrañas, de tal manera que si un fármaco era mágico, pues por supuesto no servía para nada. Actualmente vemos esos fármacos muy de cerca en los neuroprotectores, que son fármacos que no han demostrado alguna efectividad en estudios clínicos y que se les atribuyen propiedades extrañas de manera milagrosa. Otro apartado de Avicena muy importante es que un fármaco debería ser probado para una sola enfermedad y no muchas. Esto es cierto porque la gran mayoría de los fármacos actúan sobre una sola vía bioquímica o metabólica y llegan a tener algún efecto mejorando una patología, pero muy difícilmente van a tener propiedades mágicas que actúen sobre varias patologías. Ejemplos raros de estos fármacos que pueden tener acción múltiple, aunque no totalmente demostrado, puede ser la aspirina, que puede prevenir eventos vasculares cerebrales, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica. Incluso en algunos estudios sugieren que disminuye la frecuencia de demencia y, por supuesto, disminuye el riesgo de cáncer. De tal manera que fármacos raros pueden tener este efecto, pero la gran mayoría tienen un solo efecto para una sola patología. Otro apartado es que los fármacos deben ser comparados contra otras enfermedades. Es el inicio del efecto placebo, entendido en ese tiempo el placebo. Dar un fármaco para dos enfermedades actualmente es un fármaco y un placebo para una enfermedad. De tal manera que si el fármaco curaba una enfermedad y curaba la otra, lo más seguro es que hubiera algún confusor que estuviera dando la buena respuesta, de tal manera que lo que quería demostrar Avicena era que había un efecto terapéutico y no un accidente que actualmente los médicos llamamos sesgo. Otro punto importante es observar el tiempo de acción de los fármacos, de tal manera que dar un fármaco implica, por supuesto, que tenemos que tener un efecto duradero a través del tiempo, y si un fármaco cura, lo deberá seguir haciendo a través del tiempo en la misma enfermedad. De otra manera, el efecto que se dio por el fármaco sería ficticio totalmente. Otro aspecto importante es el aspecto relacionado con el efecto constante en varios casos. De tal manera que, además de que un fármaco tiene que tener un efecto, tiene que demostrar o ser reproducible, y tiene que reproducir o replicar el mismo efecto en muchos casos o en muchos individuos. Finalmente, Avicena comentaba que los fármacos deben ser probados en humanos y no en leones o caballos, esto para fines clínicos, pero sin duda alguna ya comenta de alguna manera que los animales posiblemente deben ser sujeto de experimentación y los humanos sujetos de tratamiento y no de experimentación. Posterior a la época de Avicena, y no distinto del resto de las disciplinas científicas, vino en el mundo la época del oscurantismo, donde el conocimiento estaba básicamente en manos de pocos y la ignorancia en manos de muchos. Posteriormente a esta época, y gracias al nacimiento de grandes filósofos como Francis Bacon, René Descartes, Auguste Comte y otros más, se vino un desarrollo en el pensamiento humano que culminó sin duda alguna en el nacimiento de la revolución industrial y posteriormente en el gran avance tecnológico que tenemos en la actualidad. La medicina como ciencia no puede estar separada y está totalmente impregnada de tendencias filosóficas y, por supuesto, epistemológicas. Los filósofos que dieron categoría y realce al método científico sin duda alguna fue Caius Bacon, el primero de ellos, quien es considerado el padre del método científico. Él nació en Inglaterra, fue el padre del empirismo, una de las teorías que hablaba ya de empezar a tomar todo de cero hacia adelante y, por supuesto, tratar de quitar un poco la idea religioso
o religiosa de los aspectos científicos de la humanidad. Él se propuso reorganizar el método científico o de estudio científico y él percibía que el razonamiento deductivo destacaba a expensas del inductivo. Creyó que eliminando toda noción preconcebida del mundo se podía y debía estudiar al hombre para evitar prejuicios establecidos. Posteriormente vendría René Descartes de 1596 a 1650. René Descartes, nacido en Francia, fue realmente el considerado padre del racionalismo deductivo. El racionalismo de Descartes propone el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento y no de la experiencia de Bacon, de tal manera que ya empiezan a hacer el concepto de conocimiento y realmente a Descartes se le considera como el padre de la filosofía moderna y es el creador de la noción de sujeto como individuo. Posteriormente, Auguste Comte, nacido en 1798 a 1857, él es también francés, se considera como el padre del positivismo inductivo. Él crea el positivismo y crea también la sociología, introduce el concepto de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismo teológico o metafísico. De tal manera que estos filósofos impregnan a la humanidad de pensamientos y van dando giros hasta que se crea el pensamiento moderno, pasando por las diversas épocas del pensamiento humano. Otro aspecto importante también a recordar es que el positivismo realmente inductivo fue el que empezó ya a introducir mucho de lo científico en todas las ramas de la humanidad o de la ciencia humana. Y de nuevo les repito, el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, de tal manera que aquí ya nos deja de manera muy clara Comte que el método científico es el que debería preservar o prevalecer ante cualquier otro tipo de pensamiento. La ciencia se efectúa con el análisis de los hechos reales verificados por la experiencia, de tal manera que nace aquí pues realmente el inicio objetivo del método científico. A la par de la filosofía viene la epistemología, muy relacionada incluso realmente de la epistemología nacen las doctrinas filosóficas como pudiera ser el positivismo de Comte, de tal manera que íntimamente relacionados y posterior a Comte los positivistas empiezan ya a tomar cartas en el asunto. Uno de los grandes epistemólogos es Karl Popper. Karl Popper se considera el padre del falsacionismo deductivo o racionalismo crítico. Es muy importante realmente porque el falsacionismo como doctrina, que fundado por Popper, ¿sí?, consta básicamente de la idea de que las teorías o las hipótesis deben de estar dentro de un ámbito científico y están en él siempre y cuando sea posible imaginar un experimento o una observación que las contradiga. De tal manera que Popper es el primero que empieza a hablar de las teorías de los contrastes y decir que si una idea existe debe ser refutada o debe ser comprobada, pero algo muy importante también que decía Popper es que ninguna idea puede ser comprobada 100% o refutada 100%, por lo cual crea la posibilidad de que se vayan haciendo hacia adelante teorías y la ciencia siempre siga, perdure y no pueda claudicar. Karl Popper fue el padre, sin duda alguna, de los epistemólogos que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de los métodos científicos y posteriormente otros epistemólogos vinieron. Incluso toma conceptos básicos desde los griegos, el siglo IV o V antes de Cristo, con el inicio de la logística, de la lógica. El concepto básico de la medicina actual, que es la medicina inferencial o basada en inferencias estadísticas, lo tomamos básicamente del modus tollendo tollens, del latín, que significa modo que negando niega. La premisa es muy sencilla y básicamente lo que implica este método tan sencillo que nos ha revolucionado tanto a los estudios actuales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer tema del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, profesor investigador en neurología de la Facultad de Medicina. El primer tema del curso Medicina basada en evidencias, nuevo paradigma, está pensado en tratar de convencer al alumno que estamos viviendo nuevos retos académicos y educacionales en medicina que nos van a llevar a modificar precisamente el método de aprendizaje dentro de nuestra profesión. El por qué trata de llevar una medicina basada en evidencias, una medicina más académica, básicamente porque la gran cantidad de información que tenemos en la actualidad los médicos, la gran cantidad de artículos científicos de alto nivel que se van produciendo, es básicamente inalcanzable para los médicos. Se estima que desde 1960 a la fecha, 2010-2011, se han producido más de 15 millones de artículos relacionados al área de la salud. Si sacamos cálculos sencillos, podemos determinar que para que el médico tenga una actualización, una gran cantidad de buscadores actualmente donde podemos buscar la información, los más comunes o los más utilizados es la base de datos de Cochrane, la librería nacional de Estados Unidos o el PubMed y una gran cantidad de sitios donde ustedes pueden buscar la información. La situación realmente es encontrar qué leer precisamente y que sea una literatura de alta calidad para no perder el tiempo revisando cosas que realmente no nos van a dejar o dar algún provecho en beneficio de los pacientes. La medicina científica nace desde principios de siglo. Completa, tendría que estar leyendo un artículo cada 84 segundos durante 24 horas al día, todos los días de su vida. De tal manera que esto resulta imposible y esto torna al aprendizaje médico en algo muy complicado. La medicina basada en evidencias trata de resolver este problema dando herramientas muy sencillas a los estudiantes para que puedan obtener la información útil que se pueda aplicar a su práctica clínica en beneficio del paciente.